comunidad organizada. Comencemos, compañeros, compañeras, a reflexionar sobre este texto que, bueno, a esta altura tiene más de 50 años, hay mucho trajinar, 70 años, y bueno, se han dicho muchas cosas, hoy diremos algunas cosas más. Primero, contextualicemos este pequeño libro de Perón que tengo acá en mi mano. Bueno, hay otra edición por acá. Esta. La comunidad organizada es un texto que Perón lee parcialmente, no lo lee completo, en el discurso de clausura del primer Congreso Nacional de Filosofía, en abril de 1949, en la ciudad de Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. Congreso que, bueno, fue muy importante tanto para la filosofía argentina como para el propio proceso de gobierno justicialista. Estamos hablando, por supuesto, en aquellos años del primer gobierno de Perón, ¿no? Entre el 46, bueno, primer y segundo gobierno, ¿no? Hasta el 55, que es el golpe de Estado. Y el 49, ustedes se fijan que más o menos coincide con la mitad del proceso, una etapa de consolidación del gobierno de Perón. Y en ese contexto, poco antes, en marzo, se había sancionado la Constitución justicialista, la Constitución del 49. Bien. Por lo tanto, el Congreso de Filosofía viene a buscar, en cierto modo, dotar de legitimidad académica, intelectual, filosófica a este proceso de gobierno bastante particular en la escena internacional y que de hecho estaba siendo fuertemente asediado, ¿no? Tanto a nivel interno por las fuerzas de la oposición, tanto liberal como de la propia izquierda que estaba en contra del gobierno de Perón, como a nivel internacional que también tenía presiones de distinto tipo, ¿no? En ese contexto se convoca el Congreso Nacional de Filosofía y Perón va a ser invitado a hacer su discurso de clausura donde, como les decía, va a leer una parte de la comunidad organizada, ¿no? No leyó el texto completo. Recién al año siguiente, en 1950, en las actas del Congreso de Filosofía, ya sí podemos encontrar este material tal cual hoy lo conocemos. Y respecto a este texto se han escrito muchas cosas, ¿no? Incluso se ha dicho que no era de Perón, en fin. Él mismo dice, años después, que él hizo una primera versión del texto y que luego los filósofos se lo arruinaron en el sentido de que lo habían hecho un poco indigerible para la lectura. Un comentario que no ayuda a nuestro gremio, ¿no? Acá, no. Como filósofos modestos. Pero lo cierto es que cuando uno lee la comunidad organizada, encuentra a Perón. Y él mismo ha dicho que, bueno, es uno de los libros fundamentales de la doctrina justicialista, por lo cual me parece que es una discusión secundaria, a ver si fue Hernán Benítez, si fue Astrada, si fue Cepich, quién fue quien terminó de darle forma a este texto. Lo cierto es que uno encuentra a Perón en este libro y encuentra nociones filosóficas que van a estar presentes en distintas obras del autor, en Conducción Política, bueno, y más adelante en los libros de los años 60 y 70 que más tarde los compañeros aquí van a reponer, ¿no? ¿Cuál es el planteo de Perón en este contexto? Bueno, ubiquémonos en un mundo de la segunda posguerra mundial, un mundo que estaba atravesando una profunda crisis de valores. De hecho, el título del primer segmento de la comunidad organizada refiere a eso, ¿no? A la crisis de valores. Esto era un tópico común en la filosofía de la época, de hecho es el contexto en el cual surge el existencialismo en Europa, con el cual el propio Perón dialoga, es decir, hay referencias explícitas e implícitas a la obra de Heidegger, a la obra de Sartre. Él menciona la náusea, bueno, y explícitamente menciona a Heidegger. Es decir, el diálogo es el diálogo del existencialismo porque es la etapa de la posguerra donde, bueno, por un lado se descubren los crímenes del nazismo, ¿no? Los campos de concentración, el genocidio que se había practicado en ese contexto. Por supuesto, los crímenes de la guerra en general, lo que significa la catástrofe de una guerra de esa magnitud, la mayor guerra que había vivido la humanidad hasta ese entonces, bueno, y hasta el día de hoy. Y por supuesto el ingreso en la era atómica, que es un tópico muy, muy importante en la época, ¿no? Todos los fines de los 40 y la década del 50 van a estar atravesadas por este temor a la autodestrucción nuclear, ¿no? Perón, de hecho, es un tema que repetidamente va a incluir en su reflexión, ¿no? Entonces, en ese contexto, en el cual dice él en este primer segmento, el progreso material, ¿no? El progreso técnico del ser humano ha avanzado mucho más allá que el progreso moral.
¿no? Es decir, nos hemos dotado de herramientas, de instrumentos de poder, instrumentos tecnológicos mucho más poderosos, ¿bien?, que, digamos, los instrumentos morales, ¿no?, que la cultura moral, que la educación moral de las sociedades, de los seres humanos, para utilizar esos instrumentos. Fíjese qué interesante, qué actualidad tiene eso, ¿no? Pensando hoy en la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en qué medida no son increíbles instrumentos tecnológicos de un poder formidable, pero que están en manos de sociedades, de individuos, en cierto sentido, más débiles en la reflexión moral, en la reflexión ética sobre las consecuencias de esos instrumentos. Sí, déjame decirte, Santi, que hace muy poquito apareció un texto de otro filósofo argentino, filósofo entre comillas, para mí uno de los más potentes, que es el Papa Francisco, sobre este tema. Casualmente Francisco fue a una reunión del G7, donde estaban los principales líderes de las potencias de Occidente, sobre todo, y fue el propio presidente argentino, también estuvo invitado, y leyó una intervención sobre la problemática de la inteligencia artificial. Y es calcado el enfoque, ¿no? Es esta misma pregunta, es decir, ¿qué cosas van a quedar en manos? ¿Qué cosas van a quedar en manos del algoritmo? ¿Y qué cosas no podemos, en términos éticos, en términos de los criterios, ¿no?, de progreso cultural o de valores o espiritual, no dejarles en particular? Él ponía el límite que no decidan matar el algoritmo por sí mismo, ¿no? No crear armas por las cuales las máquinas tomen la decisión de matar o no matar sin que haya un ser humano detrás, ¿no? Y la problemática es muy bueno, lo recomiendo porque es un texto también de alto contenido filosófico, porque hay una continuidad, ahora Santiago seguro va a explicar mejor, ¿no? Hay un tronco de pensamiento, ¿no?, que se continúa hoy en los textos de Francisco. También en Laudato Si aparece esta dualidad, ¿no?, entre el progreso material o científico, tecnocientífico, y qué hacemos los seres humanos con eso. Tal cual. Bueno, sobre esta crisis de valores, que insisto, es el inicio del libro, pero va a empezar a reflexionar. Y él va a decir, bueno, en el mundo se presentan hoy dos grandes modelos, ¿no? El modelo del liberalismo occidental, capitalista, que se basa en una concepción de un individualismo, ¿no? Un individualismo que conduce al egoísmo disgregador de las sociedades y, en definitiva, a la infelicidad, dice él, ¿no? En el momento hay una cita que a mí me encanta, que él dice, el individuo es un experimento fracasado. Es muy bonita cita, ¿no? Porque sintetiza la crisis del individualismo occidental, que no va a conducir a la realización humana, sino por el contrario a la infelicidad colectiva, ¿no? Entonces tenemos este gran modelo que va a representar en el inicio de la Guerra Fría, estamos en el año 49, bien, la Guerra Fría se va a desplegar sobre todo en los años 50, estamos en el inicio donde ya se prevé este escenario de bipolaridad, bien, todavía la Unión Soviética no había estallado su primer bomba atómica, va a ser unos meses después, en el mismo año 49, que es el inicio ya sí definitivo de la Guerra Fría. Bueno, por un lado tenemos este liberalismo y por otro lado el modelo colectivista extremo, ¿no?, que sería la supresión del individuo en favor del Estado, de la comunidad, o en nombre de la comunidad en favor del Estado, que es el modo en que él va a entender a la Unión Soviética y hacia dónde conduce el marxismo tal cual él lo entiende, ¿no? Siempre digo, bueno, acá es importante entender que el marxismo de la época estaba fuertemente dominado también por la mirada estalinista, soviética, ¿no? Luego de los años 50 va a haber una revisión del marxismo donde empieza a aparecer distintas lecturas del Marx. Pero en esa etapa todavía la mirada dominante era la mirada de ese marxismo muy, muy teñido por la ortodoxia del Partido Comunista Soviético, ¿no? Entonces, tenemos estos dos grandes extremos que van a conducir, por un lado, al triunfo del individuo y el sacrificio de la comunidad, por otro lado, al triunfo de la comunidad, en verdad, del Estado y el sacrificio del individuo. Y en esta posición colectivista, él también va a ubicar a los modelos nacionalsocialistas, al nazismo y al fascismo, ¿no? Él va a ubicar acá una mirada que luego Hannah Arendt va a denominar como totalitarista, ¿no? Es decir, la idea de que por derecha, en el ámbito del fascismo o del nazismo, o por izquierda en el ámbito del marxismo soviético, en ambas situaciones se sacrifica el individuo en pos de el desarrollo de un Estado, ¿no?, o de una raza superior en el caso del nazismo, etcétera, etcétera. Estos dos extremos para él van a ser perniciosos, van a ser causa y consecuencia de esta crisis en la que está sumergido el mundo en aquellos años. Creería que está sumergido todavía hoy.
y cree que son caminos sin salida, ¿no? Y es que él ahí va a plantear la tercera posición, que esto hay que aclararlo una y otra vez, ¿no? La tercera posición tiene una traducción geopolítica, bien, que implica no estar ni alineado con unos ni con otros, ¿no? Ni yanquis ni marxistas, van a decir años después los jóvenes de los años 70 sobre todo, ¿no? Ni yanquis ni marxistas, pero la idea de que uno no está alineado ni con el bloque occidental capitalista ni con el bloque comunista, sino que en cierto modo anticipando lo que va a ser el concepto de los países no alineados, del tercer mundo, etc. Hay una mirada geopolítica, ¿no? Pero la tercera posición es sobre todo una mirada filosófica, que tiene una traducción en la geopolítica, pero es sobre todo un planteo doctrinario, filosófico, que tiene que ver con esto, ¿no? Sin caer en ninguno de los dos extremos, entender que el yo se realiza en el nosotros, el individuo en la comunidad y la comunidad en el individuo. Bien, es este justo medio aristotélico, digo aristotélico por supuesto en referencia al gran filósofo clásico griego Aristóteles, a quien el propio Perón referencia reiteradas veces como aquel que planteó por primera vez la ética de la virtud, como aquel que plantea un justo medio entre extremos, ¿no? Aristóteles decía, por ejemplo, en el caso de la valentía, ¿no? La valentía como virtud de un individuo. Bueno, hay un exceso por exceso, digamos, de arrojo, que sería la temeridad, que es la persona que asume riesgos sin pensar en esos riesgos, sin hacer un cálculo, ¿bien? Que simplemente se arroja, ¿bien? Ese es un temerario y eso es un defecto, dice Aristóteles, es un vicio, ¿bien? Y luego está el cobarde, ¿no? El que no asume ningún riesgo, ¿no? Que es un defecto también, un vicio, ¿no? Por falta, en este caso, de osadía. Bueno, la virtud, dice Aristóteles, el justo medio, es la valentía. Es aquel que conociendo los riesgos, actúa. Déjame en esto de postular, ¿no? La fundamentación más filosófica, ¿no? De una política, reponer algo del gesto del momento, ¿no? Porque Santiago muy bien decía, el Congreso de Filosofía, con un auditorio, un contenido que no era exclusivamente argentino, ¿no? Había una participación bastante destacada de filósofos también de otros lugares del mundo. Y en cierta forma eso se ve, ¿no? En la comunidad organizada, la idea de que no está explicando solamente lo que puede fundamentar una política nacional en la Argentina, sino una pretensión, o por lo menos, no sé cómo lo ves, una pretensión universalizante, ¿no? de esa fundamentación, algo que podría ser modulado de distintas maneras en distintos países. Absolutamente, ¿no? Él es explícito en esto, y es correcto lo que decís. Él tiene una propuesta, de hecho creo que inicia así, hay un pequeño párrafo antes de que empiece el libro en sí, antes de que empiece su discurso, que él lo lee también en el Congreso, donde él básicamente dice, miren, esto es una invitación a un experimento filosófico mundial, ¿no? Argentina, y esto en Perón es fascinante, porque Perón nunca es una persona que se queda en la marginalidad. Todo lo contrario, el justicialismo lo propone como una filosofía mundial. Esto a mí me resulta increíble. Cómo desde el sur, ahora usando un concepto actual, ¿no? Cómo desde el sur global somos capaces de pensar en términos universales, pero de una universalidad no dominante que ha sido la universalidad europea occidental, ¿no? Sino de una universalidad de la periferia, que es la universalidad que se propone el justicialismo de Perón, que es la unidad en la diferencia, ¿no? Que es un concepto muy, muy propio de Perón. Sí, incluso uno trata de imaginarse, ¿no? Pero no es que fue a la Asamblea General de las Naciones Unidas a proponerlo, sino que fue ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Mendoza, en un evento de filosofía, desde el cual, ¿no? proyectar esa mirada global, lógico, en el recontra sur del mundo. Bueno, ahí hay algo también muy marcado, ¿no? De cómo pararse frente a la realidad. De una osadía intelectual y política muy notable, ¿no? Sí. Y hay algo de lo de peronicemos el mundo, ¿no? Que circula ahora también en mala manera, porque no se trataba de peronizar a los demás, pero se trataba de proponer un enfoque, ¿no? Frente a las problemáticas. Entonces, la idea de la virtud que Aristóteles desarrolla en el plano individual, bueno, también tiene una concepción política que no viene al caso, pero en el caso de Perón, él lo va a aplicar a las sociedades, ¿no? La idea de que la sociedad debe ser virtuosa para que el individuo pueda realizar su virtud, ¿no? Y la virtud del individuo va a estar en Perón. Y esto es un elemento que yo veo, después lo charlaremos, en conducción política también, que es la omnipresencia
en la reflexión de Perón de la dimensión espiritual del hombre, ¿no? Digo del hombre porque es el término que utiliza, hoy diríamos del ser humano, de la persona, ¿no? Una dimensión espiritual que para él es clave, porque él va a decir, y lo dice en Comunidad Organizada, la crisis de valores de nuestra época, la crisis que atraviesa la humanidad, es una crisis materialista, dice él. Porque tanto el liberalismo como el marxismo, en la interpretación que él hace, son ideologías materialistas que son parte, digamos, del propio discurso de la modernidad que ha desacralizado al mundo y a la vida, ¿no? Y él dice, y esto es muy importante, es muy difícil sostener un concepto de dignidad humana sobre la cual apoyar un proyecto de justicia social, ¿bien?, si no tenemos una dimensión espiritual del hombre. Fíjense qué interesante. Porque el concepto de dignidad humana es en definitiva el concepto de derechos inalienables, la idea de que hay derechos de todo individuo por el solo hecho de ser una persona humana. Cuestiones que hoy están en discusión, ¿no?, con este gobierno y con lo que estamos viviendo incluso en el mundo, ¿no? Y sin embargo él va a decir, sin ese concepto de dignidad humana, ¿cómo justifico yo, desde un punto de vista exclusivamente materialista, el hecho de que todos tienen derechos? ¿Se dan cuenta? Es muy importante y es muy profundo. Ahora, ¿qué es esa dimensión espiritual? ¿Refiere necesariamente a lo divino, a lo sagrado? Yo creo que sí, en el sentido de lo sagrado, de los valores, pero no hay una referencia explícita ni a la religión ni a un Dios en particular, ¿no? Sino lo que aparece más bien es la idea de que hay un ámbito, que es el ámbito de hecho de la doctrina, al menos tal cual yo lo entiendo, que es un ámbito al cual no se accede mediante la intelección, mediante el uso de la razón, sino mediante el amor, la mística, mediante la inculcación, dice en conducción política, es decir, facultades suprarracionales, ¿no? Mediante la fe, diríamos hoy, en esos valores, que son los valores que están en la doctrina, que seríamos básicamente la idea, por ejemplo, de la dignidad humana, ¿no? De que toda persona, por el solo hecho de ser persona, tiene derechos, y esos derechos deben ser cumplidos como prioridad en una sociedad por sobre otras prioridades como puede ser la ganancia, sin ir más lejos. Claro. ¿No? Sí, hay una evidente apertura a la trascendencia, ¿no? Hay algo que está más allá del beneficio material y en particular del beneficio material individual, pero también del beneficio colectivo, ¿no? En eso es muy, muy marcada la insistencia en el ámbito de la espiritualidad. Que sí, es muy interesante la discusión porque uno mira, ¿no?, el contraejemplo extremo, ¿no?, de la actualidad, donde se niega, ¿no?, que exista algo más de lo que se puede comprar y vender prácticamente en casi todo, ¿no?, lo que es de lo humano. Y lógicamente las consecuencias que derivan del pensamiento deshumanizante de que no hay prácticamente más nada fuera de eso es que todo se puede comprar y vender. Entonces sacan la conclusión, bueno, vendamos niños, bueno, vendamos órganos. Exacto. Y después se dan cuenta que no cuaja con la sociedad, pero la conclusión lógica se extrae de la premisa de negar, ¿no?, esa trascendencia, esa espiritualidad. Tal cual. Es que esa clave de lectura que vos estás diciendo es la que hace Perón en Comunidad Organizada. Que es un poco la idea dostoyevskiana de Dostoyevsky, ¿no?, por el escritor ruso, cuando decía, si Dios no existe, todo está permitido. Esa idea subyace en Perón. De hecho, él tiene muchas lecturas, y esto a lo cual vos hacías referencia en los elementos en comunes con Francisco. Hay muchos elementos, por supuesto, comunes en lo que es la teología cristiana de aquellos años, en la cual también abreva Francisco. Si uno ve Comunidad Organizada y ve Fratelli Tutti, y hay tantos elementos en común, ¿no? La idea de, por ejemplo, la unidad en la diversidad, que es muy propia de Perón. El proyecto de Perón no es un proyecto particularmente estatista, ¿no? Es un proyecto sí de desarrollo de la comunidad en armonía con el desarrollo del individuo, ¿no? Por eso yo creo que está muy bien lo que decía Juan Grabois en el video el otro día, ¿no?, en relación a que tampoco es una posición capitalista, ni siquiera industrialista. Estos son elementos que son circunstanciales a la doctrina. Lo que importa es la doctrina. La doctrina en este caso tiene que ver con estos valores absolutos del valor humano en definitiva, ¿no?, de la vida, ¿no? Incluso después va a incorporar hasta la naturaleza como un gran elemento en el pensamiento del propio Perón, ¿no? Como aquello que, bueno, el humus, dice Juan, ¿no?, que es la base de lo humano también, y que el propio Francisco ha recuperado desde la prédica de Francisco de Asís, ¿no?, que es el valor de la naturaleza donde se desenvuelve el ser humano. Estos elementos doctrinarios son los fundamentales. Luego los medios, ¿no?, para alcanzarlos son circunstanciales y son temporales, ¿no? Así lo leo yo por lo menos en estos primeros textos de Perón, ¿no? Entonces, para cerrar Comunidad Organizada y ya empezar a charlar un poquito de conducción política, el concepto que aparece es el concepto de
al menos tal cual yo lo entiendo, ¿no? Un camino de la virtud, que es una virtud social e individual, donde lo que aspira Perón es una sociedad organizada, armónica, equilibrada, que luego tiene su traducción, si ustedes quieren, en alianza de clases, pero él no habla en estos términos en el libro. Él está hablando más bien, en términos filosóficos, de una sociedad que requiere de individuos que estén realizados para que esa sociedad se pueda realizar, y viceversa, ¿no? Individuos que requieren de una sociedad que se realice para poder ser realizada. Esta es la clave de interpretación de la comunidad organizada. ¿Bien? Esta es la clave de interpretación. Y la idea de que, bueno, esa virtud es básicamente un modelo de perfectibilidad individual y social al cual tienen que aspirar las personas, las organizaciones. Entonces, cuando Perón esté hablando, y ahora vamos a ir a conducción política, de adoctrinamiento, de encuadramiento, está hablando en estos términos. No está hablando del adoctrinamiento en el sentido de una ortodoxia en la cual tenés que encuadrarte y si no repetís determinadas liturgias y símbolos y quedás afuera, ¿no? Una especie de peronómetro. Perón no está hablando de eso. Perón está hablando, por el contrario, de inculcar valores. Y la adhesión a esos valores te hacen parte de una mística, de un movimiento histórico. Es interesante también el uso de la palabra mística. Sí, ahora lo vamos a retomar eso. Y él habla de sentido y sentimiento. Varias veces en comunidad organizada y en conducción política, él habla de que en esa dimensión espiritual del ser humano encontramos el sentido y la justificación de nuestra existencia. Y se adhiere emocionalmente mediante el sentimiento, ¿no? Sin esa doctrina, la pura intelectualidad, la pura razón, no me permite a mí el sacrificio, la abnegación que se necesita, ¿no? Bueno, yo creo que con esto tenemos un pantallazo por lo menos de lo que plantea comunidad organizada, con esta cita de cierre que es muy bonita, que él mismo utiliza, ¿no? De Baruch Spinoza, un filósofo europeo moderno, pero de esos raros, ¿no? Un poco marginales, hoy un poco de moda, pero en la época de Perón no estaba muy de moda. Y Perón ya es un espinociano antes de época, y él va a cerrar diciendo: sentimos, experimentamos que somos eternos. Y acá está lo notable, ¿no? Él nos está invitando a explorar esta dimensión del ser humano, que es una dimensión que tiene que ver con los valores, con la entrega por una causa, con la adhesión a una causa noble que justifique la existencia, y que un movimiento se articula básicamente en torno a eso. Claro. Bueno, muy bueno, muy bueno. Hacemos el link directo porque quería decir lo último. Incluso la noción, el corazón, ¿no? de la doctrina, ya de la filosofía, ¿no? Del peronismo, que yo creo que siempre es la idea de la justicia social. Es una idea que hoy está muy en discusión, ¿no? También en la actualidad, explícitamente, ¿no? O sea, hay un ataque directo, ¿no? A decir que es un robo o que es una coacción violenta, ¿no? La justicia social. O sea, que está en debate por qué deberíamos adherir o no a esa mirada. Es un concepto, una idea que es imposible de fundamentar sin esa dimensión espiritual. Es una decisión, la justicia social, no es un dato de la realidad. Puede haber una distopía negativa como la que se imagina ahora. Es posible perfectamente, ¿no? De la exclusión del otro, del abandono del otro, del desamparo, de la intemperie del otro. Bueno, acá en cambio hay un esfuerzo permanente por darle sentido y por darle legitimidad y fundamento a la cuestión de la justicia social, que en ese sentido para mí tiene también una actualidad la comunidad organizada y una clave de lectura desde hoy, ¿no? De por dónde volver a recuperar el sentido de la cuestión de la justicia social. Pero bueno, yendo a conducción política, que era un poco la tarea de conducción política, en realidad es un trabajo particular porque son clases que dio Perón en el marco de una institución que crearon, la Escuela Superior Peronista, Justicialista, en el año 51, un poquito después de la comunidad organizada, pero también forma parte de esa etapa, ¿no? O sea, recordemos que el peronismo emerge con mucha fuerza en el 45, llega al gobierno a principios del 46, se desarrollan 3 años súper intensos de grandes transformaciones de la Argentina, de grandes realizaciones que son quedaron, ¿no? En la memoria colectiva, muy marcados, y llega un momento donde Perón toma la decisión de intentar consolidar institucionalmente, filosóficamente, doctrinariamente, todo eso que se había puesto en movimiento. Que es un gesto también interesante, ¿no? ¿Por qué darle
ese cuerpo intelectual, ese cuerpo doctrinario de su movimiento. No todas las fuerzas políticas hacen esto. Hay algo del carácter también y también de la historia, ¿no? Recordemos que Perón, antes de su vida pública, había tenido una larga vida, ya por lo menos 20 años fácilmente, ¿no? De desarrollo profesional con un carácter también docente, pedagógico, intelectual, digamos, al interior del ejército, de las Fuerzas Armadas. Con lo cual acá hay un gesto también de ponerle un marco intelectual, doctrinario al movimiento político que se había generado, de alguna manera una etapa de consolidación, ¿no? en estos distintos sentidos. Y conducción política son las clases que él preparó para cuadros intermedios, cuadros auxiliares del propio movimiento. O sea, no son discursos públicos para las masas, para las mayorías, para el pueblo argentino, para los trabajadores. Es como la desgrabación, diríamos hoy, de las clases que él dio. Así que también es interesante eso, ¿no? Es un Perón como pensando en un objetivo particular, que era cómo darle más cuerpo en esto de la organización, ¿no? Que después está el apotegma más famoso, ¿no? De que la organización vence al tiempo, ¿no? Este intento permanente por la institucionalización del propio movimiento, acá está trabajando esa idea organizativa, muy, muy marcado. Sí, eso te escucho y pienso, ¿no? ¿Qué horizonte de trascendentalidad tiene él, incluso a nivel temporal, ¿no? En esta época en que todo es tan rápido, tan ligero, tan coyuntural, que la reflexión llega a lo sumo hasta la próxima elección, él está pensando, y en ambos libros aparece, bueno, las generaciones por venir, ¿no? Hay que construir una doctrina, un método, una organización que venza el tiempo. Y uno sabe que es finito, y la vida se termina, pero es parte de un movimiento histórico que lo trasciende. Totalmente, sí, impresionante. Muy, muy impresionante eso. Incluso él da a entender que digamos, la doctrina es muy incompleta, las teorías son muy incompletas, que recién las generaciones jóvenes que crezcan en lo que se imaginaba en esa nueva Argentina iban a poder llevar por ahí a una mirada más plena desde el punto de vista doctrinario, que por ahora era como preliminar, pero bueno, un esfuerzo de sistematización muy grande. Muy, muy valioso. También, digo, para pensar esta particularidad del peronismo, a diferencia de otros movimientos nacionales y populares latinoamericanos, que tiene también una proyección en el tiempo diferente, ¿no? Por múltiples causas, pero sin duda había una intención también, ¿no? De parte del propio Perón de trabajar en ese marco, que es muy impresionante cómo choca con el prejuicio de la caricatura histórica, ¿no? Antiperonista, gorila, esa idea de la demagogia, ¿no? Del tipo que lo llevaba con el plato de lenteja, toda esa que después se sigue reproduciendo, ¿no? El planero, el plan social, el clientelismo, todo lo que se identifica desde el imaginario antiperonista con el propio Perón. Es muy contrastante cuando uno agarra un libro de Perón y dice, bueno, a ver, voy a leer lo que dijo este tipo, lo que hizo este tipo, y es muy evidente la distancia, ¿no? Muy, muy marcada. No existe nada, creo, no sé, hasta donde yo conozco, no hay ningún liderazgo del antiperonismo, ¿no? Como esa identidad antagónica, permanente, ¿no? Y a veces hasta más intensa que el propio peronismo en la historia argentina, con un gesto similar. Hay muy poco. Y fíjate además lo que vos muy bien decías de conducción política, que son clases. No es que vos decís, bueno, esto lo dijo para, ¿no? Como parte de su proselitismo electoral, ¿no? Y que después hacía otra cosa. No, estas son las clases, esto es lo que bajaba, la línea que bajaba para sus militantes, y que después fueron publicadas en la revista, que era la revista de la militancia, que era Mundo Peronista. Después te ponen esto en blanco y negro y... Bueno, estábamos en esto, ¿no? En que Conducción Política fue un libro para la militancia, no era un discurso que luego no tenía correlato en la práctica, ¿no? Si algo caracterizaba, pero justamente es el énfasis en la realización, en la ejecución, en la práctica, no en el discurso y en la palabra vacía luego de acción, ¿no? Y conducción política era eso. Era eso, sí. Sí, está esa frase que a mí me impacta mucho de que la realidad es superior a la idea, ¿no? Que siempre la retoma Francisco. Hoy estamos muy francisquistas, está muy bien. No, la realidad es superior a la idea. Y Perón, en conducción política, recontra la realidad superior a la idea. Casi que la idea sin realidad no tiene mucho sentido. Tampoco la realidad sin ideas. Pero la idea, la erudición, por la erudición misma, bueno, tiene ese límite, ¿no? Muy, muy marcado. O sea, hay una orientación de pragmatismo en el buen sentido, ¿no? De conducir la doctrina y la teoría hacia la práctica y hacia la transformación de la realidad, que me parece también
una cosa muy interesante desde el punto de vista de la formación política también, y particularmente para los que participamos en política y militamos, porque obviamente uno participa de un montón de circunstancias de formación académicas, universitarias, escolares, donde ese matiz no forma parte, lógicamente, no forma parte del contexto, pero desde el punto de vista de la formación política hay algo de incorporar eso, ¿no? De incorporar la función pragmática de la teoría y de la doctrina. Quiero leer una cita, ¿no? Tengo un par de citas acá de conducción política, lo muestro. Esta es una edición espectacular que recomiendo porque está online, la hace la Biblioteca del Congreso de la Nación, que tiene la obligación por una ley de ir publicando las obras de Perón, no sé si las obras completas o escogidas, pero tiene y lo está haciendo muy bien, y hay un montón de trabajos ya publicados, es muy interesante, y la voy a leer, dice esto, ¿no? Las doctrinas básicamente no son cosas susceptibles solamente de enseñar, porque el saber una doctrina no representa gran avance sobre el no saberla. Lo importante de las doctrinas es inculcarlas. La palabra que usaba Santiago, ¿no? Inculcarlas. Vale decir que no es suficiente conocer la doctrina, lo fundamental es sentirla y lo más importante es amarla. Es decir, no solamente tener el conocimiento, no es suficiente tener el sentimiento, sino que es menester tener una mística, que es la verdadera fuerza motriz que impulsa a la realización y al sacrificio para esa realización, ¿no? Entonces ahí aparecen esas tres dimensiones, ¿no? Está el conocimiento, lo intelectual, ¿no? La dimensión de la racionalidad intelectual. Está después también la cuestión del sentimiento frente a esa doctrina, esas ideas, y después está ya directamente llevado al extremo la cuestión del amor, ¿no? Y de la mística. Y sin mística no hay realización porque no hay sacrificio para la realización. Yo pensando en todo esto, no hay muchas cosas que se disparan, pero uno piensa en la política hoy, ¿no? Y dice, bueno, me acuerdo particularmente Alberto Fernández, ¿no? Una vez que en una entrevista siendo presidente le habían preguntado, bueno, ¿qué era la política? Y decía, al final la política es administrar lo existente, ¿no? Esa famosa definición. La dice mucho, no solo él, ¿no? La política es administrar la realidad, que quizás de buena manera administrarla de la mejor manera posible, ¿no? Aunque tenga buenas intenciones. Pero hay algo de la administración de lo real. Claro, la política como gestión. Eso lo puedes hacer sin mística, sin sacrificio. Lo puedes hacer, no hay ningún problema. Es casi un oficio. Hay gente mejor, peor para administrar, buenos administradores. Incluso no es poca cosa para un gobernante tener una buena administración. Es un tema importante. Pero Perón está incorporando una dimensión extra, ¿no? Que tiene más que ver con lo épico, con cuando se piensa la política como gesta emancipatoria, además de como administración. Y para esa parte de la política hace falta la mística, hace falta el amor, el sentimiento, hace falta toda una parte que no es ya racional en las personas. Incluye lo racional, pero va más allá de lo racional. Mira, ahí creo yo, esto no lo dije cuando hablamos de comunidad organizada, pero yo tengo una tesis fuerte que es que Perón tiene una base de antropología filosófica, es decir, de concepción del ser humano, que uno puede rastrear con reminiscencias hasta la filosofía griega, ¿no? Que él va a abrevar en toda la tradición filosófica occidental en comunidad organizada. Y en la filosofía griega había una concepción tripartita del alma, que es la concepción de Platón, la concepción del ser humano, donde básicamente en la naturaleza humana hay tres dimensiones, ¿no? Que es la dimensión del corazón, del espíritu, que es la que abraza las causas nobles, el sentido de justicia, la sólida verdad, dice Perón, ¿no? La sólida verdad, que me permite andar en este tiempo turbulento de crisis. Fíjese qué interesante, qué actualidad. Hay otra alma que tiene que ver con lo intelectual, lo racional, el conocimiento, las explicaciones, bien, la dimensión racional intelectual. Y la tercera tiene que ver con la voluntad, el deseo, los apetitos, la acción, el motor de la acción. Esto es una concepción muy tradicional en Occidente. Y Perón, si uno empieza a leerlo en esa clave, va a encontrar que permanentemente se está moviendo en esos tres niveles, ¿no? Doctrina, lo espiritual; teoría, lo explicativo; formas de ejecución, la acción, ¿no? La explicación como lo racional, la inculcación como lo doctrinario. Sí, hay un juego ahí que es muy interesante en él, de profunda tradición filosófica, y que la crítica que él hace al liberalismo y al marxismo es básicamente que se mueven en el plano de lo material, ¿no? De la explicación, de la acción, pero no de la dimensión de lo perfectible, de lo absoluto, de los valores, ¿no? Claro. Es una dimensión interesante de análisis. Sí, absolutamente. Que
en esto que estábamos hablando, el otro día escuchaba el video también de Juan Grabois, la cuestión del propósito, ¿no? El sentido de propósito de la militancia. Que nadie milita sin un sentido de propósito, sin una búsqueda que va más allá. Nadie milita para administrar mejor la realidad. Hay algo que, y no solamente digo cuando la política se entiende como función pública, ¿no? La política en el sentido más amplio posible, de compromiso, cuando aparece la cuestión, ¿no? del bien común, que también es una idea de reminiscencias, si se quiere, claro, clásicas, ¿no? Y en la tradición neotomista, ¿no? Todo esto que decía Santiago, relacionado con algunas derivas del pensamiento más católico, cristiano, que están presentes, ¿no? Claramente en Perón. Cuando aparece esa búsqueda, se hace en nombre de un propósito que va más allá. Y si se pierde ese propósito, y bueno, se corrompe también la práctica política. Más que se corrompe, se degrada por ahí, ¿no? Sería la manera. Entonces acá con lo doctrinario es como una búsqueda de que la llama de esa parte, de lo que convoca al compromiso, levantarla, darle un valor, o ubicarla en un lugar jerárquico incluso, ¿no? Claro, es que si vos te fijás, el alma, digamos, que persigue los intereses, que es donde se basa el liberalismo, ¿bien? Es la búsqueda del interés, es la búsqueda del cumplimiento del deseo, de la satisfacción del deseo inmediato. Anclaría ahí. La idea de los totalitarismos para Perón en Comunidad Organizada es la traducción del hegelianismo, ¿no? Que es someter la parte al todo. El hegelianismo de derecha conduciría al fascismo, el hegelianismo de izquierda conduce al marxismo. En la lectura de Perón, ¿bien? La tercera posición, ¿cuál es? La primacía de esta dimensión espiritual del ser humano, que es la dimensión de la perfectibilidad. ¿Te das cuenta? Entonces, la tercera posición es la que busca un equilibrio entre las partes. ¿Bien? Y una vida virtuosa, que es la vida que sigue ese modelo de perfectibilidad. Entonces, la conducción política, cuando Perón dice cada uno es un conductor de sí mismo, está diciendo en definitiva, ¿bien? No es que el conductor tiene que decirte, como en un régimen totalitario, qué tenés que hacer o qué podés. No, sino que el conductor da las directivas de un modelo social donde cada individuo se realiza no siguiendo esa conducción de sí mismo, que es ni más ni menos que la virtud, que el camino de desarrollo personal, ¿no? Incluso él dice, hasta el último de los conducidos, ¿no? En el pueblo es conductor, se conduce a sí mismo, hasta el último, y al último, hasta él, bueno, en el medio de todo. Vamos con otra cita, no la queremos hacer larga, que no se nos está pasando el tiempo, que también es interesante para lo que se discute hoy, sobre esto de las ortodoxias, el peronómetro, toda esta historieta, donde dice también en Conducción Política, dice así: las doctrinas políticas no pueden ser eternas, aunque sean eternos los principios que las sustentan. O sea, hay algo, ¿no? De esto, de lo espiritual, que es medio trascendente, pero las doctrinas políticas no. O sea, que el que viene a hablar en nombre de la doctrina tal como fue establecida por Perón, bueno, es raro. Dice, pero dentro de la doctrina, además de los grandes principios, están contenidas muchas cuestiones de forma que obedecen a las condiciones de tiempo y espacio. La doctrina debe ser actualizada. Quizá dentro de 10 o 20 años lo que hoy decimos del peronismo y que vemos tan maravilloso ya será anticuado. Vale decir que a la doctrina hay que mantenerla al día y hay que hacerla evolucionar, presentando siempre nuevas formas activas de esa doctrina. Mirá, como nota al pie de eso que estás diciendo, hay una reflexión muy interesante en esta época, que es la relación que él hace entre formas políticas y cambio técnico, cambio tecnológico. Porque él dice, el peronismo es producto de la radio, dice en un momento, ¿no? Es la radio lo que va a permitir la construcción de un movimiento de las características del peronismo, ¿no? Rompiendo con el modelo de partido liberal que él asocia al caudillismo, a la política del siglo XIX, que está perimida, ¿no? Aplicando la misma reflexión deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la forma política que debe asumir el movimiento en esta etapa con las nuevas formas tecnológicas que se han desarrollado, ¿no? Como preguntas, no para resolver, pero evidentemente, si estamos repitiendo un manual desarrollado en la sociedad de la radio, ¿no? No estamos leyendo bien a Perón, que nos está invitando a que reflexionemos tiempo histórico, modelo político, ¿no? Subjetividades en función de una época. Sí, esa es una nota al pie a lo que dijiste. No, y me parece que hay como, yo me imaginaba, ¿no? Dos alternativas opuestas igual de forzadas, ¿no? Frente a esta frase. Una, la que decía, ¿no? La que genera una doctrina inalterable a lo largo del tiempo y que excluye a todo aquel que busque los caminos para actualizarla. Esa es una mirada que creo que no tiene nada que ver, ¿no? Con el espíritu de lo que presenta acá Perón en Conducción Política. Pero hay otra también forma de encarar esto,
opuesta por el vértice a la anterior, que es la que prácticamente elimina la doctrina, ¿no? Y entonces todo vale en nombre de Perón, ¿no? Que también se ve hoy muy, muy visiblemente en la política, donde entonces aparece que se puede ser peronista libertario, se puede ser cualquier cosa, ¿no? En nombre del peronismo, peronista macrista, en toda la política hay peronistas, ¿no? Y todos lo justifican en nombre de la... Bueno, evidentemente, así como no hay una ortodoxia fija o inmutable, tampoco hay una disolución de lo doctrinario en el marco político, ¿no? No es que esto resuelva cómo encararlo, porque nunca está resuelto del todo, pero sí creo que hay que evitar esos dos extremos contrapuestos. De vuelta al justo medio. Buscando prudentemente, ¿no? Prudentemente, de la manera más virtuosa que podamos, dentro de lo que podemos, un camino, ¿no? Sí, sí. Y hay un elemento más que no hemos mencionado de conducción política en estos últimos minutos, me parece importante mencionar. Uno es la idea de método. Sí. Si hay una idea que atraviesa todo el libro, es la idea de que es preciso un método. Bien, en política no se puede improvisar, es preciso planificación, método, hay técnicas que aprender. Por supuesto, él luego va a tener esta idea de el óleo sagrado de Samuel, ¿no? Donde, bueno, los conductores tienen algo innato. Evidentemente algo existe de esas características en el desarrollo de las personalidades de las personas. No sé si es el óleo sagrado de Samuel, pero bueno, evidentemente existen unas cualidades personales que hacen que algunas personas destaquen como conductores y demás. Pero, dice él, no obstante esto, hay técnicas que sistematizan experiencias de la historia, que es preciso estudiar, aprender, hay que tener un método, y esto se aplica, creo yo, hoy a todos los órdenes de la discusión, ¿no? Sí, y en particular a mí me impresiona el método para empezar a ver de la misma manera los acontecimientos, que él busca generar, obviamente, en este caso, entre los militantes, los dirigentes del peronismo, ¿no? Aprender a apreciar de una manera más o menos común lo que pasa. Porque dice él, si uno puede apreciar y analizar de una manera más o menos similar, después va a resolver también de una manera más o menos similar las cosas. Entonces está buscando esto de la unidad de concepción, ¿no? La unidad de concepción que después fundamenta y hace posible la unidad de acción, ¿no? Las dos dimensiones que... Sí, tiene algo epistemológico, ¿no? Totalmente. Es muy interesante. Sí. Él propone un método de interpretación de la realidad. O sea, es diferente integrar, hacer un movimiento común si no hay una mirada compartida en trazos generales de lo que sucede, ¿no? Sí. Y él trabaja mucho eso, miremos de la misma manera. Sí. Es muy llamativo. Y el otro elemento que no quisiera que se nos pase es la concepción de la política, que por un lado es distinto de la acción de gobierno. Creo que esto también, la experiencia de Argentina Humana y lo que Juan Grabois ha representado en el sentido de, bueno, la acción de gobierno, ¿no? La estatalidad tiene que ser preservada de las lógicas de la política, ¿no? La acción de gobierno es para todos, persigue derechos, tiene principios universales. No puede ser que la política se haya convertido en un nicho, en un negocio, de un sector, de un grupo. Esto es muy peronista, en el sentido de Perón. ¿Bien? Entonces, separar eso. Segundo elemento de la política es la política como servicio. Es muy fuerte esto. La política es un medio, ¿bien? Y es un servicio. Los dirigentes están al servicio de una causa. No se pueden beneficiar de eso. Incluso hay una serie de afirmaciones morales muy contundentes, ¿no? De la honradez. De hecho, valora la autocrítica, que muchas veces en el peronismo se ha vuelto mala palabra, ¿no? Y él la valora en conducción política. Dice la importancia de la honradez, de decirle al compañero cuando está haciendo las cosas mal, de ir con la verdad, ¿no? La veracidad, diríamos, la humildad menciona el ejemplo, el dirigente como ejemplo. Entonces, esto es muy fuerte en esta época de cierta, ¿no? tergiversación de algunos valores fundamentales. Y el tercer elemento en relación con la política, y creo que hay que dejarlo en claro, es que para Perón la política es un asunto de todos, no solo de los dirigentes. ¿Bien? No solo de los dirigentes. Él no creía en una política de palacio. Por el contrario, muchas veces, y en el libro lo explicita, se trata de, dice él, elevar el nivel cultural, la cultura cívica, el nivel político de las masas, porque las masas organizadas son parte de, ¿no? esencial de la política y de la propia conducción política, ¿no? Sí, por ahí para ir terminando. Esto último me parece clave porque también contrasta con la caricatura, ¿no? O con no sé si la lectura del antiperonismo, ¿no? Que pareciera que mientras más ignorante, mientras más hambreada, mientras más en peores condiciones tuvieran las mayorías, era más fácil, ¿no? La acción demagógica del conductor, del líder de Perón.
Y es absolutamente lo contrario de lo que dice Perón. Es imposible conducir, dice, lo inorgánico. Es imposible conducirlo. Para poder conducir al pueblo, el pueblo tiene que haberse inculcado algunas miradas de lo doctrinario, de lo espiritual. Sin eso, sin esa base, ninguna masa convertida en pueblo va a estar dispuesta a ser conducida. No vas a poder conducir a nadie, le dice. O sea que es absolutamente al revés, ¿no? de lo que permanentemente se plantea. Y lo último que yo quería decir, simplemente también por la actualidad, que está planteado el tema de la estrategia y la táctica, ¿no? Conducción política, incluso definida, y que es muy interesante porque la definición de estrategia política, dice: estrategia política es la serie de medidas y acciones que la conducción general establece para preparar las mejores condiciones de la lucha táctica en los lugares donde ella se realiza. O sea, hace falta una mirada general de conjunto que genere las mejores condiciones para que después haya las múltiples confrontaciones que se producen en la sociedad, ¿no? Las que participaban todos esos militantes, todos esos dirigentes, para que estén en las mejores condiciones posibles de ganarla. Es decir, el estratega no resuelve todo. Perón no podía resolver todos los problemas que había en la sociedad, pero su rol era generar las mejores condiciones para que después el conjunto del pueblo, el conjunto del movimiento, el conjunto de la comunidad organizada avanzara lo más posible, facilitara lo más posible y abriera un horizonte, ¿no? Y creo que hoy, si tenemos un déficit, es de estrategia, ¿no? De capacidad de imaginar ese horizonte, ¿no? De cómo llevarlo adelante.